Bueno, si les parece, dado que son casi 5:10, vamos a ir arrancando y luego a medida que se vayan sumando el resto de los participantes les vamos dando ingreso. Por mi parte, simplemente agradecerles que se sumen a esta capacitación. Quiero muy brevemente presentarla a Lorena. Lorena es infectóloga, Lorena Abusamra, ¿no es cierto? Ella es médica infectóloga, Exacto. trabaja en el Hospital Fernández, trabaja también en el Hospital Thompson, en el Sanatorio Antártida, y es profesora de la UBA en grado y posgrado, ¿no es cierto? Bueno, Lorena, simplemente te agradecemos mucho Exacto, que estés acá. La exactamente. idea ¿Qué es un tal? poquito que ella nos pueda compartir información y luego sí poder crear un espacio donde ustedes puedan dialogar, interactuar con ella y sacarse todas las dudas y las consultas que tengan, ¿sí? Así que si les parece, arrancamos. Les pedimos por favor a todos que muteen sus micrófonos, así no tenemos interferencia durante la exposición, y luego de manera ordenada van levantando la mano, les vamos dando la palabra, nos van dejando las consultas por el chat, como ustedes quieran, y vamos evacuando cada una de las consultas, ¿sí? Ahora sí, Lorena, te dejo. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Tuvimos el año pasado la oportunidad de poder charlar con un grupo de 3 de febrero y que la verdad que justo estaba comentando recién que había sido una muy linda experiencia. Fue un encuentro de muchísima interacción entre todos los que participaron y yo, y me parece que es la mejor forma de poder incorporar algún tipo de conocimiento que falta o que esté incompleto, como hablábamos recién, y de sacarse dudas, ¿no? De sacarse dudas, miedos, mitos, derribar mitos, y para eso es súper importante que pueda ser interactiva la charla. Si bien yo preparé una presentación que tiene algunas diapositivas que no necesariamente, o sea, esto no es una clase, esto es simplemente una charla entre ustedes y yo, donde se van a tomar ciertos puntos. En este caso, hablando con Sergio, se definió que a lo mejor centrarnos o basarnos en 3 puntos importantes, que es hablar un poquitito de la nueva ola, y qué es la nueva ola o la segunda ola, las nuevas variantes o las nuevas cepas, los nuevos virus que están circulando, y finalmente hablar un poquitito de vacunación. Iremos profundizando algún tema que les interese más, y si bien nos estamos basando en estos 3 pilares para poder llevar adelante la charla, la idea sería que, bueno, si se dispara algún otro tema lo podamos conversar también, por más que no esté en la presentación, porque la idea es justamente que sea una charla, ¿sí? Entonces, ahora en un ratito creo que, no sé en qué momento vamos a empezar ahí está compartida la pantalla. Y bueno, entonces si están todos de acuerdo, la idea es ir charlando en la medida que yo voy haciendo la presentación. El que tenga alguna pregunta, alguna duda, va a estar María Laura para moderar o modular, y la vamos respondiendo. ¿Les parece? ¿Les parece bien de esa manera? Sí, perfecto, Lore, gracias. Listo, bueno. Entonces, pasamos a las actualizaciones, sería porque la verdad que los temas que vamos a tocar, a diferencia de lo que hablamos el año pasado, son realmente actualizaciones en COVID. Es tanto la segunda... Pasamos a la siguiente, por favor. A ver, ¿se puede pasar? Para, pues, me quedé yo en la pantalla de actualizaciones. ¿Ustedes también o la ¿Qué? Yo estoy pasando, ¿ustedes la ven bien? No sé. No se ve que haya ¿Quién va a pasado la cagar en ese diapositiva. baño? Capaz si la pones en presentación. Y bueno, a ese baño, ustedes o Alberto. A ver. Podemos mutear todos los micrófonos. Sí. Ustedes me avisan A ver, cuando ahí. estamos así. No, para atrás. Más atrás, más, al principio de todo, ¿puede ser? ¿Acá? Ahí, en temas, una más. Ok.
Eso, ahí está, perfecto. Entonces, como les decía antes, el tema, el año pasado habíamos hablado de otra cosa. Lo que hablábamos era de qué era el coronavirus, de a quién afectaba, quiénes eran los contactos estrechos, quiénes eran los casos, qué había de tratamiento, cuáles eran las medidas que teníamos que tomar en casa cuando había uno de los nuestros con coronavirus, o cuando nosotros éramos contactos estrechos. Fíjense que esos son temas que, si bien pasaron y los charlamos hace tan poquito tiempo, quedaron como viejos, quedaron atrás. Eso es como que ya lo sabemos todos. Entonces, y ahora lo que queda es ver un poquitito lo de la segunda ola, las nuevas cepas y las vacunas. Por eso pusimos el tema actualización o actualizaciones en COVID, porque vamos a hablar de temas que hasta el año pasado mucho no hablábamos. Si bien las vacunas estaban ahí, todavía no hablábamos demasiado de eso. La próxima, por favor. ¿Otra más? Bueno, hablando, como siempre, si hablamos de segunda ola, es porque, por supuesto, hubo una primera ola. Y entonces, primero como para tener una idea de dónde estamos parados y cuál es la situación mundial. Si bien lo vemos todos los días en todos los noticieros, nos lo dicen millones de veces, los números estamos como ya hasta cansados de escucharlos, cómo van aumentando aparte. Nosotros lo que vemos es que a nivel mundial, esto es una página que está bárbara, que la pueden bajar y se pueden meter todos y están datos actualizados al minuto. Y entonces vemos cuántos casos hay a nivel global, de casi 145 millones de casos, cuántas muertes, un poco más de 3 millones de muertes, cuántos países están afectados. Esto está buenísimo cuando uno compara con lo que hablábamos en la misma época del año pasado. Cuántos países afectados y cómo estaba y cuáles eran los números totales. La siguiente, por favor. Si vamos para Argentina, o sea, a nivel global, tenemos esta disposición. A nivel de Argentina, este también es un reporte que lo pueden bajar todos porque está publicado en el Ministerio de Salud de la Nación, y esto es al día de ayer, a las 3 de la tarde, y lo que mostraba este informe era que, bueno, todos lo escuchamos, 25.900 casos, que ya llegamos a las 60.000 muertes, pasamos un poco las 60.000 muertes, y que en total casi que llegamos a 2.800.000 casos. Fíjense que acá lo que podemos ver es, si ustedes logran ver en la parte del medio abajo de todo, que habla del porcentaje de camas ocupadas en UTI, en terapia intensiva, de adultos, de todo el país, fíjense que dice 65%, pero si miran a la derecha, dice la tasa de ocupación en el AMBA, que es el que se lleva la mayor cantidad de que ahora los vamos a ver. Perdón, Lorena, ¿podrás repetir la última parte? ¿Se escucha porque bien? se cortó el audio. No, No se te escucha entrecorta, desde que Lorena. empezaste a hablar de ese porcentaje. Gracias. Perdón, Lorena, desde que empezaste a explicar qué significaba ese porcentaje de camas ocupadas en UTI, no se escucha. Me avisan cualquier cosa, ¿sí? Me cortan y me dicen. Ahí está, perfecto. A ver ahora si se escucha bien. Vamos a Ahora intentar. sí te escucha. A ver si se escucha bien. Bárbaro. Bueno, entonces lo que les decía es que en el medio, abajo, dice que el total de camas ocupadas de terapia intensiva de toda la nación es el 65%, pero en realidad cuando vemos el AMBA, que es el conurbano y Cava, el porcentaje de ocupación es mucho mayor, porque no todo el país tiene la misma cantidad de casos, ¿está bien? Pero hay una encuesta que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y que lo hizo en un distrito nada más, y que le mandó a todos sus hospitales que les digan qué porcentaje de camas, a todos los terapistas, ¿no? de cada hospital, de ese lugar, de ese distrito, que les diga cada hospital qué porcentaje de camas de terapia intensiva tenían ocupadas. Y la gran mayoría llegaba al 90% de camas ocupadas. Entonces, si bien es un 75%, no es para nada para relajarse ni para quedarse tranquilo,
porque realmente está siendo un gran problema el tema de la ocupación de las camas. ¿Está? O sea, esto, ya les digo, no es para alarmar, no es para hacer una tragedia, pero lo cierto es que hay que tomar medidas, porque de no tomar medidas y de no revertir, rápidamente el sistema de salud se va a saturar. Y realmente es una situación extremadamente seria esa, ¿sí? ¿Por ahora se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, bárbaro. A ver, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá lo que vemos, como les decía antes, es que para que vean simplemente, que ven a la izquierda provincia, en el medio casos confirmados del día y los totales, y como ven, se lleva el grueso de los casos Buenos Aires y Cava, y teniendo en cuenta que Santa Fe y Córdoba también son dos provincias donde también hay muchos casos, pero la región, todo el AMBA, por lejos, está en primer lugar. Seguimos con la siguiente diapositiva. Esto lo pueden sacar de la página del ministerio, ¿eh? La siguiente es... Esto vamos directamente a la provincia de Buenos Aires. Hay un informe que se presentó, que posiblemente todos ustedes lo tengan, si no se los paso, que se presentó hace muy pocos días, que son los datos de la provincia de Buenos Aires, que habla también y los muestra la provincia de Buenos Aires en comparación con Ciudad de Buenos Aires y con el interior de la provincia de Buenos Aires, o sea, región metropolitana e interior. Y como ven, el número... perdón. Te muteaste, para un segundo, a ver. ¿Escuchan bien ahora? Ahí estamos. A ver, ahora sí. Entonces, la provincia de Buenos Aires, como pueden ver en la columna de casos, tiene más de 1 millón de casos, casi 1.200.000, comparado con Cava, que tiene casi 310.000, pero cuando uno ve la columna del medio, simplemente como para saber cuál es, cuando ve la incidencia, cuando uno lo que quiere saber es cuál es el peso, la densidad de lo que está pasando, incidencia significa nuevos casos en un periodo de tiempo de una patología determinada en una población expuesta. ¿Quién es la población expuesta? Bueno, todos nosotros. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires son los que viven en la Ciudad de Buenos Aires. La incidencia es, entonces, ¿cuántos casos de coronavirus hay del total de la población de Ciudad de Buenos Aires? En Provincia de Buenos Aires lo mismo, lo único que el denominador, en vez de ser los que viven en capital, somos los que vivimos en provincia. ¿Está bien? Y eso te da una idea de cuál es, qué tan pesada es la patología que vos estás teniendo, ¿sí? Bien. Seguimos con la siguiente. Y esta parte, cuando hablamos de segunda ola, me pareció que estaba buena, porque acá sí podemos comparar y podemos ver bien entonces qué significa primera ola y segunda ola. Si ustedes ven esto, este gráfico, ven que estamos hablando de provincia de Buenos Aires cuando vemos el azul, la barrita azul, el celeste. Entonces, vemos que el pico de la primera vez que tuvimos coronavirus fue en agosto. Y la verdad es que cuando uno ve los datos de todo el país, entre agosto y septiembre fueron el número más grande, más alto de casos. Después vino el calor, en noviembre empezaron a bajar un poquitito los casos, tuvimos un pequeño rebrote en el verano que tuvo que ver con el movimiento poblacional. Fíjense qué importante, en este gráfico, fíjense cómo impacta lo que nuestra conducta, aparte del clima, en los casos que podemos llegar a tener. Y de qué manera entonces esto nos da una idea de qué tenemos que hacer o qué medidas se pueden llegar a tomar para disminuir nuevamente esta curva. Fíjense que es como una onda, ¿no? Bajó, subió un cachitito, bajó y ahí tomó impulso y empezó a subir. Y fíjense que esto, fíjense en abril, la cantidad de casos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, que llegamos a más de 11.000 casos, ¿sí? Y esto es semanal. Llegamos a 11.000 casos y fíjense que la curva no empieza a bajar. Ahora, hasta lo último que se llegó es a una curva que parece ser ascendente. Cuando entonces vemos fines de marzo y de abril, lo que estamos viendo es claramente la segunda ola. Es exactamente así, tuvimos un pico en agosto del año pasado y como se esperaba, como se preveía,
perdón, admití a alguien, no sé si está bien, pero como se preveía para abril, y ahora para mayo tal vez se complique un poco más, apareció la segunda ola, o sea, el número de casos aumentó. Y lo que uno tendría que preguntarse, o lo que tiende a preguntarse, es ¿por qué aumentó? ¿Qué pasó? Supuestamente ya conocemos más de qué se trata, ya sabemos de qué manera se transmite, lo cual es importante porque sabiendo cómo se transmite, uno puede entonces tomar medidas para prevenir o para disminuir el riesgo de transmisión. Sabemos cómo se transmite, apareció la vacuna, ¿qué pasó con la vacuna? ¿Hizo algo o no hizo nada? Entonces, pero lo que estamos viendo, este gráfico, es bien representativo de que estamos en el medio de la segunda ola, ¿sí? Esperemos que estemos en el medio y no empezándola, que no sea una curva tan ascendente todavía. Pasemos a la siguiente, ¿puede ser? Esto es lo mismo, pero simplemente, fíjense que se ve la última parte, nada más en el pico de agosto, y se ven los últimos meses, pero para que vean en la nota del costado, qué porcentaje aumentaron los casos. ¿Sí? Esto, sí, para alguien pregunta si se puede preguntar, y la respuesta es sí, podés preguntar, no hay problema. Lo que sí, hagamos las preguntas por el chat o al final, porque tienen todos los micrófonos desactivados. ¿Te parece, Y bueno, Lorena? entonces, Si querés al dale, final, ¿querés ir juntándolas y después me las vas haciendo? dale, cuando termines la presentación hacemos todas las preguntas. Bueno, entonces vayan preguntando en el chat. A medida que vayan pasando, si no se olvidan la pregunta. Entonces, acá, este tema, como les decía, que viene en aumento y que viene en picada y que aumentó casi 200% en las últimas semanas, es muy importante porque tiene que ver con cómo estamos parados nosotros frente a esto. ¿Podemos hacer frente a este aumento? Y no sería la pregunta final tampoco, si podemos hacer frente a este aumento, porque lo estamos haciendo. En este momento estamos haciendo frente a este aumento. ¿Podemos hacer frente a este aumento sostenido en el tiempo? Ahí, y el problema viene ahí. O sea, aumentás el 200% y estamos pudiendo, pero si se mantiene, ya no se va a poder más. Definitivamente se satura. El sistema de salud tiene un número de camas finito, y una vez que podés aumentar, pero tenés un tope de aumento también. Es muy difícil de aguantar este promedio de aumento tan, digamos, y permanente en el tiempo, que cada día haya 25.000 o 30.000 casos, ¿sí? Perdón, ahora ahí hay una duda que hay con alguien que está preguntando por los datos sesgados. No sé si la pregunta, perdón, porque está bueno digamos, que lo podamos ver este tema. Los datos sesgados, no sé si el que está preguntando se refiere a que están sesgados porque no se hacen todos los diagnósticos, o sesgados, no sé por qué motivo. Habría que ver, acá dice, el sector privado no hisopan todo lo que deberían. Tengan en cuenta una cosa, miren, nosotros cuando se hace análisis estadístico, que bueno, ustedes claramente lo saben, vos lo tenés que hacer con lo que se reporta. Si hay subregistro, creemos que puede haber subregistro, por supuesto que sí, y no solamente eso. Creemos que hay muchos casos, muchas personas que tal vez ni siquiera llegan o no consultan al sistema de salud. Y que hay algunos casos asintomáticos también, o oligo, o sea, sintomáticos, con muy leves síntomas, que pasan desapercibidos, que la misma persona no reconoce como síntoma, y entonces no consulta. Tengan en cuenta que todos estos datos son de los datos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia, que se llama SISA, son los que se cargan al sistema, ¿sí? No se está extrapolando nada, ni se está asumiendo que hay un 30% de subregistro, cualquier cosa les digo, no se está asumiendo un porcentaje de subregistro. Estos son con los datos reportados reales, que se pueden ver. Si hay un subregistro, posiblemente lo haya, ¿sí? Pero bueno, perdón, había un comentario y me quedé. Pero es lo que tenemos para poder analizar, ¿está? Lo que sí vemos realmente y en papeles, por lo que se ve y por lo que se reporta, es que hubo un aumento, una escalada muy importante en las últimas semanas. ¿Sí? ¿Seguimos con la siguiente? Esta es interesante también porque los grupos, según los grupos de edad, cómo aumentó semanalmente desde que empezó tenuemente la segunda ola hasta ahora, hasta abril, fíjense que, y no es casualidad,
fíjense que en el grupo etario que más aumentó fue en la gente joven, en los menores de 60 años, en los menores de 40 en realidad se llevan la mayor parte, aumentó en todos los grupos etarios, pero si uno ve qué pasó en los mayores de 70 o en los mayores de 80, claramente, fíjense que es casi la mitad de lo que ocurrió en grupos etarios menores. Y esto tiene una explicación, y yo creo que hay varias explicaciones a esto. Una de las cosas, perdón, no pude leer un comentario que apareció en la pantalla, porque estaba mirando la otra. Cualquier cosa, María Laura, si es algo que tiene que ver y que es bastante importante para este tema, si querés lo podemos poner. Y si no, bueno, les sigo comentando. ¿Cuál es el tema de esto? Bueno, con la vacunación, por supuesto que se vacunó un porcentaje, todavía no estamos en un porcentaje muy alto, pero que al menos hayan recibido una dosis de vacuna, son aproximadamente entre 6 y 7 millones de personas, dosis. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se hizo una campaña de vacunación donde se le dio prioridad a las personas que están expuestas, muy expuestas, como personal de salud, y después siguió escalonadamente, eso está también en el plan de vacunación, nacional, que también está reportado, pueden ver cuál es el plan de vacunación. Entonces, primero le dio como prioridad al personal de salud, y después se siguió por grupo etario, y van a ver que están los mayores de 80, después los mayores de 70, después van a ser los mayores de 60, después los que tienen comorbilidades, otros personal esencial, docentes y no docentes. Ahí está. Espera que quiero ver si no me silencié. No. Entonces, el tema es, se vacunó a los mayores de 80, ahora van a ver qué porcentaje fue vacunado de cada uno de estos grupos que les digo, porque también se muestra. Y no se vacunó, por supuesto, en los grupos más jóvenes y sin comorbilidades, que seguramente se van a vacunar, pero todavía no llegó el momento de esa vacunación, porque todavía están pendientes los primeros escalones. Tenemos este tema, y entonces, entre la gente joven, ¿por qué vamos a tener más gente joven? Porque, bueno, están más expuestos, no están vacunados. También es cierto que los mayores de 70 años y 80 años mantuvieron más el quedarse en la casa, el no salir, el tratar de no tener tanta relación con otras personas que pudieran estar expuestas para exponerse ellos mismos. También es cierto que los más expuestos son los más jóvenes, y por otro lado, tenemos que hablar un poquito más adelante de las nuevas variantes, qué es lo que está pasando, o sea, con los que están más expuestos, ¿qué está pasando con las nuevas variantes? Y ahora lo vamos a ver. A ver la próxima, por favor. La otra, una más. Ops, ay, no la puse, qué lástima que no la puse. Bueno, estaba en la próxima, ahí está, dejemos ahí, no importa. Hay un grafiquito que está muy bueno, que dice qué porcentaje de cada grupo de riesgo recibió la vacunación. Por supuesto que falta muchísimo, ¿no? Los que más recibieron fue personal de salud, porque de hecho el 29 de diciembre se empezó la campaña de vacunación con personal de salud. En ese momento, acuérdense que no se sabía demasiado, no se conocía demasiado, y había como mucha incertidumbre y mucha gente no se sentía segura. Eso fue por lo cual muchas personas decidieron no vacunarse cuando estuvo disponible en ese momento, y más adelante, cuando se tuvieron en consideración, y cuando se publicaron más datos que hablaban de las vacunas que teníamos disponibles acá en la Argentina, entonces se decidió. Muchos decidieron que al principio habían dicho, no, yo no me vacuno porque no sé qué es y me da miedo, después, un mes después o 2 meses después, decidieron sí vacunarse. Aún así, van a ver que más del 90% del personal de salud está vacunado. Después siguen los mayores de 80, que va bajando el porcentaje de vacunación, y teniendo en cuenta que un porcentaje muy alto de los vacunados recibieron una sola dosis. Ahora después vamos a hablar de vacunas y van a ver qué porcentaje supuestamente de protección generan. El hablar de vacunas después va a ser un tema un poco álgido porque hay muchos temas, es como la punta de un iceberg. Nosotros vemos la puntita nada más, pero después les voy a mostrar cómo por abajo hay mucho dato que es muy difícil de saber y de conocer.
los casos aumentados, el aumento en las últimas semanas, que fue realmente una escalada de casos alarmante, hicieron que se pongan en práctica estas medidas por 2 semanas, y esto que, la verdad que, bueno, todos vivimos en Argentina, así que sabemos toda la repercusión que pudo haber tenido, que tiene que ver con la restricción de la circulación, de la apertura de los locales, de las reuniones con más de 10 personas, cerrar los establecimientos educativos por 2 semanas y tener clases virtuales. Todo esto lo que tiende a hacer es a disminuir esa escalada. ¿Vieron ese gráfico que les mostré, que venía como, en agosto fue el primer pico, después bajó un poquito, subió un poquitito en el verano, bajó, y empezó a subir, y todavía no le vemos el momento en que se para y empieza a bajar, se estabiliza y empieza a bajar. Entonces, lo que se trata de hacer con estas medidas es de que se llegue a esa meseta y a partir de ahí empiece a bajar. Porque como les decía antes, el que siga escalando realmente va a ser un problema, al menos para toda la región de Lambda, del área metropolitana. Seguimos con la siguiente. Y bueno, y entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que pareciera ser que afecta más a la gente joven, pero la verdad es que son los más expuestos, y aparte no están vacunados. Pero aparte de esto se suma otra variante más, que son las nuevas cepas. Estas nuevas cepas empezaron, a ver, esto es un virus perfecto, este es un virus que, como todos los virus, tiene una información genética. Esa información genética se llama ARN. Para poder entrar a nuestra célula tiene que cambiar a ADN, que es lo que tenemos nosotros, para entrar y multiplicarse, ¿está bien? Todos los virus que su información genética es ARN, tienen una alta capacidad de multiplicación. Y en esa alta capacidad de multiplicación se equivoca. Esas equivocaciones pueden tener 3 consecuencias. Una, que esa mutación que tuvo ese virus no produzca ningún cambio en el virus y que siga exactamente igual. Otra, que puede hacer que esa mutación lo lleve a una variante como aberrante, que no pueda multiplicarse y quedó ahí, no se puede seguir dividiendo, murió. Y la otra es que tenga algunos cambios que lo hagan diferente, que le produzca un diferente comportamiento frente a distintas cosas, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa el virus mutado? ¿Qué son las nuevas variantes virales o las nuevas cepas? Son esto que les digo, entonces, son cambios en la información genética que porta el virus. Esto puede llevar a cambios en el comportamiento viral, que ahora vamos a hablar de cuáles pueden llegar a ser esos cambios, y ¿qué está pasando específicamente con el coronavirus? En las mutaciones que tienen, están a definir. Nosotros hablamos de, a ver la próxima, nosotros hablamos de variantes, y no sé si habrán escuchado ustedes hablar de la de Manaus, la de Río de Janeiro, la del Reino Unido, la de Inglaterra, la sudafricana. Me imagino que hasta corrió la circulación, hasta circuló, y hay una variante de Buenos Aires. Bueno, eso, que después se desmintió, obvio. Pero, ¿podría ocurrir que haya? Y claro que sí. ¿Por qué el virus mutaría así y nada más? ¿Por qué no aparecerían otras variantes diferentes a las que conocemos? Entonces, los virus mutan. Lo importante en esas mutaciones, entonces, es qué impacto producen en la transmisión, en la mortalidad, en la respuesta inmune, en la respuesta a las vacunas. ¿Tiene algún impacto o no? Acá lo que ven en esto que les traje, no es para que entiendan la variante 501 IB1, eso no. Para que vean que el color celestito de abajo es el virus salvaje. Virus salvaje es el virus de Wuhan, el no mutado, el que tuvimos el año pasado, ¿está bien? El que más o menos conocemos, no tanto, pero más o menos conocemos. Los otros colores es simplemente para que vean que ya son variantes que están circulando acá en Argentina. Entonces está la variante del Reino Unido, la de Manaus, la de Río de Janeiro, una que se llama California. Hay distintas variantes que están circulando por distintos lugares. Se los pongo en la próxima, creo, o hay otro, que es un informe que se llama País, que es un grupo que, no, a ver en la otra, no, después en la anteúltima, está bien. En esta sí, vamos a dejar acá. Entonces,
estos virus que están circulando, que nosotros ¿qué sabemos? ¿Tienen mayor virulencia? ¿Se relacionan con mayor transmisión? ¿Pasa algo con la vacuna? Ustedes sabrán que cada año, antes del coronavirus, borremos el coronavirus por un momento, y antes del coronavirus existía la gripe, sigue existiendo de hecho. Y todos los años había un grupo de personas que tenían que vacunarse contra la gripe, ¿o no? ¿Por qué cada año había que vacunarse contra una cepa distinta de la gripe? Porque la gripe también, el virus de la gripe también muta, y cada año viene una vacuna específica para el virus que está circulando por todo el mundo. Empieza en Sudáfrica, va para el norte, va a Norteamérica y baja a nosotros. Entonces cuando llega a nosotros, la vacuna rápidamente que se pone en marcha, que se fabrica, apenas aparece la nueva variante, ya cuando nosotros llega a Argentina, nosotros estamos ya con la vacuna y ya podemos vacunarnos. Entonces, la próxima puede ser. Entonces, estas mutaciones que yo les mostré ahí que ya están circulando, ¿qué implicancias tienen para nosotros? ¿Tienen mayor virulencia? Bueno, y si pasamos a la próxima, la positiva, que también, esos son los nombres nada más, son donde dice Argentina es porque ya está acá, la del Reino Unido tiene ese nombre, pero por ejemplo, la del Reino Unido, todas, primero, se relacionaron con mayor transmisión. La mayor transmisión es porque, ¿vieron cómo es el coronavirus? Que aparece en todos los noticieros, aparece la bola con los palitos esos de tambor, con esos palillos en la superficie. Bueno, esa es la proteína S, y con esa proteína el virus se une a nuestras células. Lo que se vio que tienen las variantes mutadas es que en vez de tener un número X de esas proteínas para unirse a nuestras células, tienen muchísimas más. Entonces tiene muchísima más capacidad de unión, muchísima más capacidad de transmitirse y unirse a nuestras células que las reciben. Entonces, la del Reino Unido se vio que tiene bastante más transmisión. Ahí se reportó hace poco que se vio mayor mortalidad con esta cepa, y es de las que más está circulando en Argentina. Y después, en todas, y para esto es para todas, hay que ver bien cuál es el impacto que tiene sobre, acá que dice suero convalecientes y neutralización por suero convalecientes o anticuerpos monoclonales. ¿Qué es eso? Suero convalecientes es el plasma. El plasma ese, todos lo escuchamos, el plasma de convalecientes que se les pasa a las personas que tienen coronavirus, y que son anticuerpos que se les sacan a los que tuvieron para pasar a los que están teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Pero si mutó la proteína, ¿se va a poder unir? ¿Va a poder neutralizarlo? Los anticuerpos monoclonales son el suero quino. Ahora han escuchado hablar que últimamente está como en todos los medios, todo el mundo habla del suero quino, que se da para pacientes graves, dentro de los 10 días. ¿Se va a poder unir y va a poder neutralizar a ese plasma o ese suero que yo le pase al paciente? ¿Voy a responder bien a las vacunas? Hay algunas que se piensa ya que puede ser más reducido. Es que al menos se las llama variantes de preocupación. La van a ver que se las conoce como VOC, que son variantes de preocupación, y la verdad que es algo que hay que estar vigilando permanentemente. Hay que ver que no aparezcan cepas nuevas también, y hay que estar atentos. Y la forma que tenemos, si tenemos algo que se transmite mucho entre gente joven, porque son tal vez los que menos cuidados tengan, los que más se juntan, los que más se reúnen, los que menos cumplen con las pautas de aislamiento, y encima tenemos un virus que se transmite más, vamos a tener un número de casos muy alto. Y tengan en cuenta una cosa, si la gente joven es mucho más leve, ¿no es cierto? Eso lo sabíamos de siempre. Entonces, les voy a dar un ejemplo cualquiera. No necesariamente este es el número, pero supónganse que en los adultos mayores la mortalidad es de 2,5, y en los jóvenes la mortalidad es de 1. Ahora, yo el año pasado tuve 5.000, y este año tengo 30.000 por día. Entonces, aunque sea menos mortal, si yo aumento muchísimo el número, es esperable que pase lo que está pasando. Que los hospitales, el promedio de edad de gente internada en los hospitales y las terapias intensivas es de 50 años, ya no es de 70 como el año pasado. Hay gente joven que dice, pero ¿cómo puede ser? No tiene comorbilidades, no tiene nada. ¿Por qué está? Bueno, porque no es que no le pase a nadie, a alguien le pasa. Y ese aumento tan alarmante de casos, por eso es tan importante que esa curva ascendente que se cortó en abril, que se corta ahora, porque no hay más datos todavía, tenemos que seguir pasando a ver qué pasa, y que no sabemos si está quedada o va en ascenso, realmente se quede, porque justamente lo que estamos viendo es que los casos son tantos que estamos
viendo a la gente susceptible, no vacunada aún, y con un número de casos extremadamente elevado que, aunque mantenemos el número de la mortalidad, sin pensar en la variante del Reino Unido, si mantenemos el porcentaje de mortalidad, al aumentar el número, vamos a aumentar las personas enfermas y que se mueran. La siguiente, por favor. Hablamos entonces un poquitito de vacunas. Esto simplemente, este es un dato muy grande, pero muy grande y simple, como para tener una idea. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los datos que están reportados? ¿Y cuáles son los datos de vacunados y de vacunación? Nosotros, estas son todas las vacunas que están más avanzadas. Tengan en cuenta que hay más de 250 vacunas en el mundo en estudio, ¿está bien? Que están en distintas fases de la investigación. Estas son las vacunas que están más avanzadas. Y las que a nosotros más nos interesan, esto acá les dicen las dosis, cómo se almacenan, pero la siguiente, por favor. Si nosotros pasamos un poquito, vemos que nosotros tenemos la Sputnik, la Covishield y la Sinopharm. Cualquiera, vieron que acá, en general, digamos, entran vacunas y que la que le toca a uno le toca. Se va a empezar a fabricar la Sputnik acá en Argentina, con uno del laboratorio de Richmond, y bueno, se espera que una vez que empiece la fabricación, que ya empezó en realidad y se está validando, podamos empezar a contar con un número mayor de vacunas. Fíjense que el único problema que tiene más que nada es la conservación, que se necesita un freezer a -20, -18, que son 2 dosis de cada una. Con la de AstraZeneca, que nosotros tenemos la de AstraZeneca que se fabrica en India, con la de AstraZeneca se vio, varias cosas se vieron, pero se vio que había mejor respuesta, pero esto está de antes, no es que está ajustado o acomodado a lo que nos conviene. Se vio que había mayor respuesta cuando se dejaba pasar más tiempo entre la primera y la segunda dosis. Si bien la primera dosis, la segunda dosis era entre la tercera y la cuarta semana, se pasó para las 12 semanas para que reciban la segunda dosis porque se veía mejor respuesta. Inicialmente con AstraZeneca se vio un menor porcentaje de respuesta porque hubo un problema en el protocolo y se perdió la cadena de frío de algunas vacunas, entonces no se pudo tener un número real y pareció tener un número más bajo de cobertura. Pero lo cierto es que con las 2 dosis se llega, que después se los voy a mostrar, a un número alto de cobertura que significa cuántas personas producen anticuerpos. Entonces, cuando yo digo, la vacuna me protege, ¿cuánto forman anticuerpos? Es la forma que yo tengo de medir si la vacuna hizo efecto o no, o si la vacuna si yo respondí en algo a la vacuna. Tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema inmune es muy complejo, y no respondemos solamente formando anticuerpos. Esa inmunidad se llama inmunidad humoral. Existe otra inmunidad que se llama celular, que no es tan fácil de medir, que se miden solamente en laboratorios especializados, es bastante dificultoso de llevar a cabo, por eso es que no se hace de rutina, y que se vio con muchas otras vacunas, que uno, estimulando la respuesta inmune celular, se puede defender bien ante la exposición contra el patógeno con el cual está vacunándose. Y a veces eso no se manifiesta con el dosaje de anticuerpos. Y por eso les digo que es un poco más, como la punta de un iceberg. Yo veo los anticuerpos, pero por abajo pasan muchas más cosas en el organismo, que una persona que forma anticuerpos, sé que va a poder neutralizar al menos a las cepas que están circulando mayoritariamente, pero los que no lo formen, realmente no sé si es que esa persona va a poder responder. Los estudios que hay de inmunidad, que estudian esta inmunidad celular, ven que sí se responde con inmunidad celular, pero todavía es un campo que tiene que seguir estudiándose, tiene que seguir ampliándose, y todavía no conocemos el 100% de la información. ¿Tá? La siguiente, esta es en esta diapositiva también es del reporte de la provincia de Buenos Aires, que muestra en la provincia, nada más, las aplicaciones totales de vacunas. Fíjense que finalmente hay bastante más personas vacunadas que casos. Sigamos la siguiente. Y acá estaba, que no, el porcentaje de vacunación de los distintos grupos. Personal de salud, que les decía más del 90%, adultos mayores de 70, después en el grupo entre 60 y 70. Fíjense que esto es lo escalonado. Llegamos hasta acá.
en realidad si ustedes ven la escalerita que forma el plan de vacunación nacional, van a ver que faltan muchos grupos acá por entrar, ¿sí? Pero hasta lo que se viene vacunando hasta ahora, este es el porcentaje de vacunados según el grupo de riesgo. Con respecto a los inscriptos, estos unos datos de las nuestras, de Sputnik, Oxford, bueno, AstraZeneca y Sinopharm, que es qué porcentaje de cobertura, o sea, de formación de anticuerpos tienen cada una de las vacunas. Se había escrito, y eso salió también en todos los medios, que con la Sputnik, después de la segunda dosis, después de 2 o 3 semanas de la segunda dosis, llega a más del 91% de efectividad, y con AstraZeneca fue ese problemita que tuvieron, pero también el porcentaje de cobertura, después que se tuvieron muchos más datos, se vio que es muy alto. Y con respecto a Sinopharm, también se vio un 70%, más o menos 75% con una dosis, y que llega casi al 100% con la segunda dosis, después de unas semanas de la segunda dosis. ¿Seguimos con la siguiente? ¿Qué pasa con los efectos adversos? Que está eso tan hablado, y que salió en todas partes, y que está en todos los medios. Para que sepan, los efectos adversos relacionados con vacunas más frecuentes son efectos adversos leves, muy leves. En general, aparecen rápidamente después de haber recibido la vacuna, y duran hasta no más de 48 horas. Sí ha pasado mucho que gente que se vacunó, empezó con fiebre, parecía que era por la vacuna, pero después de las 48 o 72 horas seguían con fiebre, y en esos casos uno sospecha que puede tener coronavirus en realidad. No por la vacuna. Tengan en cuenta que la vacuna nunca me puede traer coronavirus, porque no es el virus entero. Y cuando es el virus entero, es un virus muerto, inactivado. En ningún caso son virus atenuados. Entonces no hay posibilidad de que el virus me pueda traer coronavirus por lo que me están poniendo, ¿está bien? Principalmente los efectos adversos son reacciones locales. Esto sí puede durar un poquito más, si bien la fiebre es lo que suele durar 24 o 48 horas, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, pero las reacciones locales, que son en el sitio de inyección, sí pueden ponerse coloradas, rojas, calientes, puede durar hasta una semana. Esos son los más frecuentes. ¿Y qué pasó entonces con estos efectos adversos que estamos viendo? ¿Y qué pasó entonces con la vacuna de AstraZeneca? Hubo reportes en todo el mundo de gente que tenía fenómenos, estos que se llaman fenómenos tromboembólicos, trombosis, gente que tenía efectos, que esos efectos son gravísimos. ¿Pasaron o no pasaron? ¿Ocurrieron o no ocurrieron? Son para tener en cuenta siempre, por supuesto, los efectos adversos graves siempre se tienen que tener en cuenta. Pero, ¿qué hay con respecto a seguir vacunando con la vacuna? ¿Se paró la vacunación y la producción de esta vacuna en el mundo? En realidad, sí. Ahora les voy a mostrar 2 diapositivas que son muy parecidas. La segunda está un poquito más actualizada que la primera que les voy a mostrar, que es la próxima. Acá esto salió porque empezó a circular, por supuesto, en los grupos de la Sociedad Argentina de Infectología, de Terapia Intensiva, porque este efecto adverso, que era muy preocupante, hizo que mucha gente no quisiera recibir la vacuna. La siguiente, por favor. Entonces, cuando se empezó a comparar, lo que se vio es, bueno, la infección por COVID en sí suele traer fenómenos embólicos, trombóticos, perdón. ¿Y qué porcentaje? 16%. Por eso es que de los graves, o los moderados, o sea, los que tienen indicación de internación, reciben una inyectable que se llama enoxaparina, que trata de prevenir estos episodios, ¿está bien? El fumar tiene una prevalencia de 1.700 cada 1 millón de fumadores, 0,18%. Tomar pastillas anticonceptivas de 0,05, lo reportado, a 0,12%. Con la vacuna, en ese momento donde se hizo la cuenta, eran 4 casos cada millón de vacunados. La siguiente, por favor. En esta, que es muy parecida, lo que se ve es lo mismo, que la infección, acá es por 100.000, ¿no? Uno puede tomar por 100.000 o por 1 millón, cada vez que habla de una incidencia. O por 10.000, o por 1.000, o por lo que quiera, ¿no? Pero por el número que más pueda ser representativo. Entonces, la infección por coronavirus trae hasta 20 cada 100.000, tomar anticonceptivos entre 3 y 40 cada 100.000,
Está el embarazo y el puerperio también se asocian con fenómenos trombóticos. Volar, un vuelo, tomar un avión por más de 6 horas trae fenómenos trombóticos. La población general lo mismo, y en este caso ya eran 6 cada 1 millón de dosis, es lo que se vio con la vacuna AstraZeneca. Y basado en los números, porque casi todas las decisiones se toman en base a las estadísticas y a los números que tenemos, es que se vio que cuando se mide riesgo-beneficio, es mucho mayor el beneficio que el riesgo. De hecho, yo no se los traje acá, pero se los puedo pasar si quieren, cómo bajaron las infecciones, y bajando las infecciones, por supuesto, baja la mortalidad en los países que tienen mayor porcentaje de vacunación, que son Israel y Reino Unido. ¿Sí? Ahí, cuando muestran de qué manera bajaron los casos y las muertes por la vacuna, realmente la balanza se inclina para el lado de la vacunación. ¿Está bien? Entonces, como conclusiones finales, porque si no, no vamos a poder charlar nada, estamos transitando la segunda ola. Esta segunda ola se asocia con un mayor número de casos, una ola más alta de la del año pasado y con personas más jóvenes. Las vacunas disponibles parecen efectivas, por lo menos para la cepa que circula predominantemente, y lo que hacen, el objetivo principal de las vacunas, es evitar formas graves y por otro lado disminuir circulación viral. Las nuevas variantes habrá que estudiarlas un poquitito más, pero parecen sí relacionarse con mayor transmisión, y al menos la del Reino Unido ya está reportado que tiene mayor mortalidad, y que todo esto nos lleva a poder decir finalmente que tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de distanciamiento social y uso de barbijo, que hasta que las vacunas no estén bien instaladas y difundidas en un porcentaje más alto de la población, es la única medida que tenemos para disminuir la transmisión. ¿Está? Listo, muy bien. Ahí estamos. Bueno, Lorena, muchas gracias. Si te parece, el que tenga alguna consulta puede levantar la mano y le habilito el micrófono. No sé si alguien tiene algo. Dale. No sé, en el chat. Mira, acá en el chat justo hay una pregunta de Janina. Uy, se me fue. ¿Qué dice? ¿Qué sucede? Qué larga la pregunta. No, pero la perdí acá. Que preguntaba qué sucedía con los niños. Sí. ¿Qué pasa con los niños? A partir de los 18 meses, a diferencia de lo que sucedía el año pasado. Perdón, ¿cómo que están qué? Dice que se ve que están siendo afectados a partir de los 18 meses, a diferencia de lo que se veía el año pasado. Bueno, sí, los niños sí, por supuesto, los niños va a pasar, todo aquel que no reciba vacuna y que aparte tengan en cuenta también que se abrió un poquitito la salida de los chicos. Acuérdense que el año pasado las medidas fueron súper intensas y por otro lado los nenes estaban adentro, no había presencialidad en las escuelas, no salían ni siquiera a las plazas empezaron a salir cuando empezó otra vez el calor, pero estuvieron toda la primera parte de la pandemia y durante todo el invierno adentro. Para que sepan nada más, no hubo tantos casos de coronavirus, pero tampoco hubo otros virus respiratorios. No hubo sincicial respiratorio, no hubo adenovirus, no hubo gripe prácticamente. Entonces, los casos bajaron de una manera espectacular. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Que la exposición es otra, que tampoco llegó todavía la vacuna para ellos, entonces es esperable que tengamos más casos en gente de 20 años, de 30 años, de 40 años, y también en niños, obvio, porque los niños no es que son inmunes al virus, de ninguna manera. Y aparte tengan en cuenta otra cosa, en los niños, y cuanto más menores más aún, el uso del barbijo es imposible, les diría yo. Fíjense que en los jardines, en las plazas, ustedes ven a los nenes de 1, 2, 3 años, y intenten ustedes mantenerles el barbijo puesto. Es muy difícil que se pueda cumplir eso. Bien, muy bien. Néstor, si estás, ahí te habilité el micrófono para que hagas la pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver más que nada con los métodos de transmisión. Mucho se habla de que, bueno, que el virus se puede transmitir a través del calzado, de la ropa, que puede vivir en superficies durante varios días, que esos son focos de transmisión. Y hay mucha información y tal vez muchas veces controvertida y poco seria. Les cuento. En realidad,
la transmisión, cada vez se vio más que la vía aérea tiene mucho más que ver, todo lo que sean mucosas de la cara, tiene mucho más que ver con la transmisión que a lo mejor el contacto. Es más, les digo más, si ustedes se meten en la página, el CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, si ustedes se meten en la página del CDC y ven cuáles son las medidas que uno tiene que tomar para disminuir la transmisión, o qué te tenés que poner vos si entras a una habitación a ver un paciente. Entonces dice, tenemos el camisolín, guantes, barbijo y antiparras. No dice ni cofia ni botitas de pie. Lo que veo es que a través de los pies, realmente la transmisión es bastante difícil. Se usa porque quedó instalado el uso completo del equipo de protección personal, por ejemplo, en el hospital. Pero la verdad es que la transmisión a través de los pies o a través del pelo, realmente cada vez está más cuestionada. Sí, por supuesto, ya les digo, la vía aérea, ninguna duda. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el barbijo que me tape la nariz y la boca, lo tengo que tener, y lo tengo que tener bien puesto. No este grandote que me queda así, y que queda todo el descubierto mi nariz y mi boca, y que cuando hablo y escupo, porque todos escupimos cuando hablamos, mayor o menor medida, sale volando, sale porque no me puede contener. El barbijo que contiene es el que me aprieta un poquitito acá, o el que me sujeta, y yo estoy respirando dentro de la tela, o dentro del material del que esté hecho, ¿sí? Incluso, en muchos lugares, lo que también se usa es el uso de anteojos o de antiparras para evitar tocarse el ojo. Es súper común que sin darnos cuenta nos toquemos la cara, nos toquemos la nariz, nos rasquemos el ojo. Es mucho más común de lo que uno se imagina. Y las mucosas de la cara es por donde entra el virus, es por donde a partir de ahí ingresa nuestro virus, llega a la parte de atrás de nuestra la nasofaringe, o sea, la parte de atrás de la nariz o de la boca, y ahí empieza a multiplicarse. Entonces, la principal vía de transmisión es la aérea. La de contactos de superficie también es importante, por eso es que se sigue igualmente recomendando la higiene, la limpieza, la higiene de manos con alcohol en gel, pero la verdad es que a través de los pies hay cada vez más datos que te dicen que no sería efectiva esa transmisión. Perfecto. Ahora le doy la palabra a Soledad. A ver, habilite el micrófono ahí, Sole. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Muy interesante, muchas gracias, Lorena. Mi pregunta era, si yo quisiera hacer una pequeña campaña de concientización de la vacuna, ¿cuál tal vez serían los 3 puntos en los que yo debería enfatizar, como para poder yo hacérselo a mis empleados, colaboradores? ¿Qué tal vez 3 puntos me decís que a mí no me pueden faltar? Los 3 puntos que no te pueden faltar son, primero los conceptos, en realidad, que las vacunas son la mejor estrategia para prevenir la transmisión del virus. Las vacunas evitan o disminuyen los casos graves y las muertes. Y los efectos, claramente, los beneficios vistos son ampliamente mayores que los riesgos, ¿sí? Entonces, riesgo-beneficio que evita la mortalidad y que es la mejor medida de prevención, claramente esas 3 cosas son fundamentales para poder pasar la información o para poder armar una campaña. Creo yo, que tal vez si hablas con otro infectólogo, con otro médico o con otra persona piense diferente, pero son los 3 pilares más importantes por los cuales se usan las vacunas. Y está la experiencia con otras vacunas. Ustedes deben conocer, qué sé yo, meningitis, la palabra meningitis la deben conocer. Y la meningitis, vamos a otra más fácil, más clara, la hepatitis A. La hepatitis A, gracias a la vacuna, disminuyó. La principal causa de muerte por insuficiencia hepática en niños era la hepatitis A. Y gracias a la vacunación, prácticamente no existe. Entonces, realmente es importante. Es una medida de prevención de salud pública fundamental, la vacunación. Gracias. No, por favor. Bueno, te leo, tengo algunas en el chat, así que si te parece te las voy leyendo. Una dice, ¿cuánto tiempo puede pasar entre una dosis y otra como máximo? Mira, en realidad no está dicho el máximo, está dicho el mínimo, ¿sí?
Mira, te cuento lo que pasa. Hay un mínimo sí de 21 días para la Sputnik, por ejemplo. Tienen que pasar un mínimo de 21 días. Con respecto al máximo, al principio se decía que podían pasar 42 días. Mirá cómo fue cambiando la información cuando se fueron teniendo más datos. Primero se decía, bueno, mínimo 21, máximo 42. Después se llegó a el mes, el 42 serían 21 días de la primera dosis. Después se llegó a un mes de la primera dosis. Y ahora se dice, no pasa nada, se puede dar después. De hecho, también ya que les hablé de la hepatitis A, les hablo y les vuelvo a dar como ejemplo. Hepatitis A, antes decía, son 2 dosis. La primera dosis, ahora, por ejemplo, día 0, la segunda dosis en el día 180, o 6 meses. Después lo que se vio es que como somos todavía un país de alta endemia para la hepatitis A, eso significa que hay muchos casos de hepatitis A en nuestra población. Y entonces se decía, bueno, se da la primera dosis y la segunda dosis se considera que la persona va a estar expuesta. La segunda dosis es la exposición natural. ¿tá? Entonces, a lo que yo voy es que, bueno, ahora lo que se sabe es que pueden pasar 2 o 3 meses hasta la vacunación. Es muy probable que esto que te estoy diciendo cambie y que no quede así, que quede para más tiempo todavía. De hecho, esto de la vacunación, no se está diciendo que la segunda dosis no se va a dar, ¿eh? Se va a dar diferida, pero sí se va a dar. Justamente como lo que se forma, aparte de los anticuerpos, esa inmunidad celular, esas células inmunes que te protegen, aparte de los anticuerpos, es que se cree que puede llegar a diferirse varios meses. ¿Sí? Pero no sé cuál es el máximo, todavía la verdad es que no leí en ningún lado cuál es el máximo que pueda pasar, sin que deje de ser efectiva, ¿no? O sea, para que deje de ser efectiva. Perfecto. Le doy la palabra a Sergio Fedele, ahí te reactivé el audio para que haga su consulta. Dale. Bueno, doctora, gracias. Nosotros desde febrero tuvimos el lujo de tenerla en la primera ola y bueno, con sus conceptos tan claros, sinceramente nos sirvió muchísimo y después en nuestro grupo de la Unión del 3 de febrero hemos utilizado los consejos de ella y bueno, ahora queríamos escucharla de vuelta. Lo que yo quería transmitir a toda la gente que está participando de esta reunión es que pregunten a sus colaboradores, hagan una encuesta a su fábrica y fíjense que hay muchos que no están anotados. Y no crean que la mayoría no están anotados porque porque tienen desconfianza, sino que hay muchos que increíblemente no saben cómo anotarse. Entonces, hemos hecho un muestreo en un par de fábricas, de WIDVA se ha hecho también un estudio, un testeo, y promovamos la vacunación, para no hacer tan largo, quizás la doctora nos autorizó muy amablemente a poder pasar este video. Pongamos la parte de vacunación, viralicémonos con nuestros colaboradores para que traten de vacunarse y de anotarse mínimamente, y ofrézcanle un consejo mío, no sé si está bien o no, ofrézcanle anotarlo desde la oficina, desde la parte administrativa. Yo en la fábrica me llevé una sorpresa. La verdad que el 90% de los que no estaban anotados, o sea, todos menos uno, me dieron el documento para que lo anotemos desde la oficina. Así que, pequeño consejo, y se van a llevar una sorpresa si le preguntan a sus colaboradores la cantidad de gente que no está anotada. Doctora, gracias, y bueno, sigamos con las dudas. Bueno, no sé si alguien más tiene una consulta. Bárbaro, espero que les haya gustado. Sí. No, Lorena, lo que quieras decir. Me sale un cartel como que tu ancho de banda no es muy bajo, de amigo que se corte. ¿Ah, en serio? Bueno, si se llega a acordar, les digo rápido. El tema es así. Para los que se anoten, sepan que se tienen que anotar, en algún momento los van a llamar, y como avisan muy rápido, de un día para el otro, que ya te tocó, si se les pasó el tiempo, tienen hasta un mes para presentarse, ¿sí? Empezó la campaña de vacunación para la gripe, y tienen que pasar 2 semanas entre una vacuna y la otra. Entonces, a lo mejor el que esté dentro del grupo que se tiene que vacunar para la gripe, le sale después que se tiene que vacunar para el coronavirus. Si no pasaron esas 2 semanas, déjenlas pasar y después preséntense igual aunque se les haya pasado la fecha. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere levantar la mano y hacer una consulta. Si no, ya cerramos. Les recuerdo que la charla está grabada y se las vamos a acercar por mail para que la puedan ver. Y
Bueno, nada más, agradecerles a todos por haber participado, agradecer a la doctora. Ahí Sergio levantó la mano de vuelta. Ahí te di audio. Bien. ¿No te llega la notificación? Sergio, ¿no está levantando la mano? Ahí va, sí, pero le doy audio y... Me lo tenía que reactivar yo, perdón, soy recuadrado. Rita está levantando la mano, quizás no se dé cuenta que levantando la mano es en el sector de participantes, así que Rita quiere hacer una pregunta, y yo quiero hacer una pregunta media personal. Yo tuve COVID, sí, Rita, ya ahora te abre Sofía. Yo tuve COVID, hay como dos vertientes de médicos que uno que dicen, si no tengo ninguna sintomatología, no tengo que hacerme ningún chequeo, y hay otra parte de los médicos que me dicen que hay que hacer un chequeo general. La verdad que a uno que desconoce, es ignorante del tema, da un poquito de miedito entrar a hacerse el chequeo cuando la verdad, después de no haberla pasado tan bien, Exacto. no me quedó nada. Exacto. En realidad lo que hay personas que quedan sintomáticas, a pesar de haber tenido un cuadro leve, quedan muy sintomáticas posteriormente. Entonces en esas personas sí es necesario a lo mejor hacer un control cardiológico con el neumonólogo, pero también es cierto que los hospitales realmente están absolutamente llenos, o la gran mayoría están llenos, y se está atendiendo un volumen muy alto de pacientes con coronavirus, y la mayoría de los consultorios en los hospitales están solamente abiertos para urgencias. Entonces, si vos tuviste coronavirus y la pasaste bien y te duraron 2 días los síntomas o 4 días, te recuperaste totalmente, podés hacer el control unos meses después, no pasa nada. Solamente lo haces si quedaste con algún síntoma, con alguna secuela, aunque haya sido leve tu forma de presentación. Y para la vacuna tienen que pasar 3 meses. No, yo estuve bastante mal, pero no tengo nada. O sea, sinceramente camino, subo escalera, hago fuerza, todo, y no me pasa absolutamente nada. Entonces podés esperar unos meses para hacerte el control. Bárbaro, doctora. Rita quería hablar, y Sofía estaba levantando la mano en pantalla. Rita Baigorria, UI3F, Baigorria. UI3. Ahí está. Ahí le doy autorización para que active su audio. Activado, ahí está. Ahí va. Hola, ¿ahora puedo hablar? ¿Puedo hacer la consulta? Sí. Sí. Bueno, una de las, no se escuchó muy bien, por eso lo vuelvo a preguntar. Esta charla quedó grabada como para que uno pueda tenerla después para pasarla con gente de la fábrica. Sí, está grabada y se las vamos a acercar. Bueno, lo otro que no tampoco terminé de escuchar, lo que preguntó el señor Fedele, es con respecto a las personas que ya tuvieron COVID, desde el momento del alta, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para poder vacunarse? A mí, la médica de la obra social me dijo 1 mes, pero recién entendí 3 meses. Bueno, no, por eso consulto. Pero porque, espera. Pero pobre, no hablemos mal de la médica porque fue cambiando. Antes, en un principio era, apenas te dan el alta, te puedes vacunar. Y si yo me hubieras preguntado, si esta charla la teníamos hace 2 meses, yo te decía eso. Ahora, me pasó hace 15 días. Por eso te pregunto para saber, porque estoy anotada y qué sé yo. Sí. Lo que también hablaron con respecto a que comentó el señor Fedele, la verdad que nosotros en la empresa tuvimos que hablar con el personal, no se saben cómo anotar, así que nos tomamos el trabajo de colaborar con ellos, ayudar a anotarlos. Bien. Y demás. Perfecto. Y espera que tenía algo más anotado. Bueno, está bien, no. Más que nada me interesaba eso, cómo va a llegar la charla esta grabada para poder ver nosotros de esto, queremos hacer algo para poder darle al personal. Mira, y ahí en el chat preguntan que los que recibieron plasma, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para aplicar la vacuna? También 3 meses, desde la última dosis. Perfecto. 90 días. Bárbaro. Roxana, no sé plasma o cloroquino, 3 meses desde la última. Bárbaro. Roxana, te doy audio para que hagas tu consulta. A ver.
Ahí está. Ahí está. Gracias. Sí, buenas tardes. Mira, yo quería saber, cuando uno ya se anotó, quiero volver a ingresar para ver si por X motivos no me llegó la solicitud, ¿cómo podemos hacer si ustedes tienen algún lugar para ver si fuimos convocados o no y por X motivo no nos llegó la información? Eso por un lado. Y por el otro, sería bueno si hay algún video que la UIPA nos puede mandar para que podamos mandárselo a nuestros empleados diciendo de los beneficios que tiene vacunarse. Porque sabemos que hay como una ola dentro de mucha gente que está en contra de esto. Y yo como empresaria no puedo obligar a mis empleados que se vacunen, ni anotarlo, porque puede pasar algo y después me pueden decir de todo, pero sí puedo seducirlos a través de la información para que ellos puedan tomar una resolución sobre el tema. Sí, totalmente. Mira, con respecto a la primera pregunta, en realidad está tan diversificado en los lugares de vacunación que es muy difícil, porque vos viviendo en un partido te va a tocar en algún sitio de vacunación de tu partido, pero son múltiples esos. Entonces, en algunos casos, claro, entonces en algunos casos en el municipio vos podés mandar. En otros casos, cuando te acercás, generalmente te figura, cuando vos te metés, te dice, uy, perdiste un turno que lo tenías hace 3 días, y vos ni siquiera te enteraste. Es importante tener en cuenta que cuando la situación es esta, como te decía antes, tenés un mes para presentarte a vacunar. No hay ningún problema. La otra que hacen algunas personas, porque no hay un lugar centralizado donde preguntar, es acercarse al lugar más grande de vacunación y preguntar ahí. Pero la verdad es que no hay un lugar donde vos puedas llamar para ver si realmente te llamaron y vos no te enteraste. O un mail, viste, una dirección de correo. Perfecto. Y después, con respecto a lo de la vacunación, sí. Después les puedo pasar los beneficios de eso que les conté de los países que ya un porcentaje alto de población está vacunada. ¿Qué beneficios tuvieron en la mortalidad? ¿Cómo disminuyó la mortalidad? Igualmente, solamente el último comentario, tengan en cuenta que sacando la vacuna del coronavirus, está un grupo muy grande de antivacunas que tiene que ver no solamente con la vacuna del coronavirus, sino con todas las vacunas. Correcto, pero bueno, sus hijos, a veces, que no reciben... Si a veces sumamos información positiva, podemos, al que está en duda, podemos acompañar lo que decida por la vacuna, lo que estamos a favor de la vacuna. Totalmente. Totalmente. Yo ese dato te lo paso por mail después. Claro. Gracias, muy amable. Hagamos, si te parece, nos pasas a nosotros y nosotros le reenviamos junto con la grabación toda esta información que estás diciendo para que ellos puedan difundir. ¿Te parece, Lorena? Estaría bueno que todos se los pasen a Me parece re bien. Sí. Nosotros, cuando mandemos la grabación de la capacitación, mandamos esa información que dijo la doctora. Y le doy la palabra ahora a Laura para que haga su pregunta. Hola, buenas tardes, doctora. Muy bueno escucharla de vuelta, la verdad que es súper clara. Te hago una consulta. La primera es con respecto a los que se contagiaron, que tienen ya sus defensas ya testeadas y saben que tienen los anticuerpos. ¿Qué riesgo existe de que vuelvan a contagiarse? ¿Tiene que ser otra cepa o en realidad está a la buena de como cualquier otro de nosotros? Mira, lo que está establecido es que por un par de meses, 2 o 3 meses, estás protegido con los anticuerpos. Pero que incluso te dicen, si dentro de los 3 meses vos sos contacto, ponele, vos tuviste hoy, y en los próximos 3 meses tuviste contacto estrecho con alguien, no hay que tomar ninguna medida. ¿Eso qué te quiere decir? Supuestamente estás protegida por esos 3 meses. Tal vez estés más tiempo protegida, pero sí hay datos de nuevas infecciones y de reinfecciones, que tenemos un solo problema para saber si es reinfección o reactivación, que es que lo que necesitaríamos es tener los 2 virus, el que te trajo la infección en septiembre y el que te trae la infección ahora en abril, y poder verlos, se llama secuenciarlos y ver si son exactamente los mismos virus o no. Como eso no lo tenemos y no lo hacemos, no tenemos forma de saber si existe un virus que queda latente y se reactiva, o es una nueva infección. Pero lo cierto es que hay más de un caso
o sea, que hay casos de personas que tienen más de un episodio de coronavirus. Sí, podés tener. Perfecto. Y te hago otra consulta. Con respecto a las otras vacunas, a las vacunas de la gripe o vacunas que toquen por calendario, todas tienen la contraindicación de, o sea, la idea de tener que esperar no sé qué cantidad de tiempo para poder hablar del COVID. ¿Conviene esperar ahora que está esta tanda de que empiezan a venir más vacunas? Sí, no mira, 2 semanas son. Tenés que esperar para la del coronavirus. Son 2 semanas. Entre la del coronavirus y cualquier otra vacuna, tienen que pasar 2 semanas. ¿Está bien? Es decir, vos ponele que te toque la de la gripe, la de la neumonía y tenés que reforzar la antitetánica. Te dan las 3 juntas, no pasa nada. Pero con respecto a la del coronavirus, tienen que pasar 2 semanas. Como yo te decía, que tenés un mes para presentarte desde que te dan el turno, te podés dar la antigripal ahora, y si te llaman para darte, esperás 2 semanas más y te la vas a dar. ¿Sí? Porque vos no sabés cuándo va a llegar la del coronavirus. Y si llega para junio y vos te perdiste el tiempo de vacunación de la gripe, ¿me entendés? Perfecto, entonces, clarísimo. Pero tenés que asegurarte las 2, sí. Bien, gracias. Bueno, no hay más consultas, así que si te parece, Lorena, cerramos. Bueno. Primero agradecerte por la participación y la exposición, agradecer a todos los que participaron y les recordamos que les vamos a estar mandando la grabación de la reunión, el material que nos comparta la doctora, no sé si se puede compartir la presentación que hiciste, el PowerPoint. Obvio que sí. Perfecto. Sí. Y también nosotros desde WITPA estamos haciendo una campaña, no solo de concientización de la vacuna, sino de prevención en el lugar de trabajo en las industrias, así que les voy a compartir ese drive con todo ese material por si les sirve difundir entre sus empresas y sus empleados. Así que bueno, Lorena, te agradecemos nuevamente y agradezco a todos por haber participado. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao.